Job 19:25, amén, en la serie o celebramos victoria o lloramos derrota. Dice la versión Dios habla hoy, dice: yo sé que mi defensor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Levanta tus manos al cielo y diga conmigo: yo sé que mi defensor vive. ¿Sabe? Esa expresión la declaró Job en uno de los momentos, el momento más difícil de su vida. Después que había quedado arruinado, después que no tenía ni qué comer, después que todos sus hijos estaban muertos, después de que todos sus amigos lo desecharon, y después que la mujer se puso en contra. De paso, él levantó su voz y dijo: yo sé, la Reina Valera dice: yo sé que mi Redentor vive. Y me gusta esta versión porque dice: mi defensor vive, el que nos defiende. ¿Sabe? Yo creo que aún las cosas adversas que podamos estar pasando o las que hemos vivido, y estamos hoy en pie porque el que nos defiende vive. ¿Cuánto lo creen de verdad? Y después dice: y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Si Él es el que me defiende, Él es el que aboga por mí, Él es el que se levanta en juicio a favor mío para ayudarme, para bendecirme. Ese es nuestro Dios, amén. Ese es nuestro Dios extraordinario, maravilloso y poderoso. Tome asiento, por favor. La semana pasada empezamos a hablar de las 7 advertencias para alcanzar las victorias. La primera parte que hablamos el día jueves, decíamos que si en algo podemos estar seguros, es que las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner malas. Las cosas se van a poner muy difíciles. Sin embargo, usted y yo podemos estar convencidos de que el Señor hará milagros en nuestras vidas. Y que Él traerá la provisión necesaria para que usted y yo podamos cumplir su propósito. Cuando nos enfocamos en las cosas del Señor y entendemos que Él nos quiere dar triunfo, que Él nos quiere bendecir, que Él nos quiere prosperar, que Él nos quiere bendecir exageradamente, entonces entendemos que Él ha determinado unas promesas para nuestras vidas. Y usted y yo podemos confiar completamente en esas promesas. Y de las promesas hay un pocotón. Algunos expertos dicen que hay más de 2,000, otros dicen que hay más de 3,000, inclusive hay unos que dicen que hay más de 7,000. El asunto está que con solamente el hecho de que subieran 365 promesas, o 66, dependiendo del año, para nuestra vida de parte del Señor, sería una promesa diaria. O sea, una palabra de bendición diaria para cada uno de nosotros, todos los días del año. Y hay muchas promesas, pero una de las más extraordinarias es la que aparece en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 Corintios capítulo 1, 20. Porque dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Levanta tus manos por un momento y diga conmigo: todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué significa eso? Significa que las promesas que Él nos ha dicho, cuando vivimos en su voluntad, sí se cumplen, sí son reales y sí funcionan, sí aparecen. Cuando Dios nos da una palabra profética, escúchame esto, y usted y yo vivimos en la voluntad del Padre, podemos estar completamente seguros de que el Señor va a cumplir esa palabra profética. ¿Cuánto lo creen de verdad?
Yo creo firmemente eso. De hecho, un discípulo que está fuera del país, como digo yo, esos son uno de los pocos, muy poquito, que lo puedo contar con una sola mano y me sobran dedos, que están fuera del país no por gusto, sino por una situación que pasó en su vida. Y de hecho, él siempre me decía: pastor, mi intención nunca fue salir del país. Y el día de ayer, si mal no recuerdo, me mandó una foto de su hijo predicando. Y escribió algo así más o menos como dice: pastor, este niño que hoy tiene, creo que son como 12, 14, no me acuerdo cuánto que tiene, o 16, no me acuerdo cuánto, pero un jovencito. Está cumpliéndose la palabra profética que usted nos dio hace más o menos como 8 años atrás. Cuando ese niño, usted después que predicaba, terminaba el servicio adelante, iba a quitar el micrófono y usted declaró una palabra profética sobre ese niño y dijo: él será un predicador de la palabra de Dios. Y él me decía: pastor, hoy, como 8 años después de esa palabra profética, se está cumpliendo. Mi hijo está alabando y glorificando a Dios. Usted puede dar un aplauso a la gloria de Dios en esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo, porque las palabras de Dios sí se cumplen. ¡Ey! Pero eso es cuando usted y yo vivimos en su voluntad. ¿Está aquí conmigo? Y Dios nos da algunas advertencias para poder mantenernos firmes y para poder alcanzar las victorias que Él tiene para nuestras vidas. Ya hablé de estas dos, pero lo voy a recordar. Número 1, no peques más. Juan 5:14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No voy a andar mucho en esto porque ya prediqué el jueves pasado sobre esto. Si usted no lo sabe, búsquelo en la predicación del día jueves pasado. El asunto está que el Señor nos advierte y nos dice: hey, ustedes quieren ver mi victoria, ustedes quieren ver mi bendición, ustedes quieren ver mi prosperidad, ustedes quieren ver mi milagro. Fácil, no peques más. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, señale a alguien, dile, no peques más. Y esta es la historia del hombre que no podía ser sanado porque no podía entrar al lago. Y el Señor hace la pregunta: ¿quieres ser sano? Y el Señor lo sanó, pero el hombre seguía llegando a su vida igual. Lo importante es que usted y yo no sigamos viviendo de la misma manera de pecado. Así que dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no peques más. Lo segundo que el Señor nos dice: no juzgue. Mateo 7, del 1 al 2 dice: no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. El Señor primero nos dice que no podemos seguir pecando, y lo segundo que nos dice es que no podemos juzgar a los demás. Es fácil que usted y yo, cuando vemos que alguien comete un error, cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, podemos levantar nuestra voz para juzgarle. Pero el Señor nos dice que no lo hagamos. De hecho, algunos se creen con autoridad. Y yo creo que más autoridad que el mismo Jesús. Cuando el mismo Jesús nos dice: hey, no peque, pero tampoco juzgue. Pero como ellos se creen más santos que el Espíritu Santo y más fiel que Jesucristo y más obediente que Él también, entonces dice: no, yo puedo juzgar. El Señor es claro cuando nos dice: hey, no lo hagas. ¿Por qué? Porque hay muchos textos que hablan sobre eso, solo que no pueden dar solamente en esto. De hecho,
Solamente con esto debería ser una predicación, el no juzgar. La palabra de Dios dice que aquellos de los cuales nosotros juzgamos, generalmente nosotros también padecemos o pecamos con ese pecado. Y porque todo lo que nosotros decimos, hacemos o pensamos es una semilla. Y cada semilla que usted y yo lanzamos es una siembra que hacemos. Y todo lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Gálatas 6:7 dice: no se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Así que dile a la persona que tiene cerca, dile: no juzgue. No juzgues. Ahora sí voy a empezar a predicar. Número 3. ¿Qué es lo primero que no tenemos que hacer para ver las victorias de Dios? Primero, diga conmigo: no peques más. Lo segundo, no juzgue. Lo tercero, no temas. Vaya conmigo por favor a la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 1, por favor. Génesis 15, 1. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, pero yo quiero que tú le quites el nombre de Abraham y le pongas tu nombre. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Leví. ¿A quién vino? ¿A quién vino? Ah, diga su nombre, diga su nombre. 1, 2, 3, a Leví. En visión diciendo: no temas, Leví. Ah, se quedó dormido ya. Tiene que poner su nombre en el nombre de Abraham. 1, 2, 3, no temas, Leví. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Amén. Escúchame esto, iglesia. Dios le da esta palabra a Abraham. Era Abraham, no era Abraham, el padre de la fe, no. Era primero Abraham, un ser humano común y normal. Dios todavía no le había cambiado la vida, no le había cambiado el nombre. De repente nosotros, usted y yo, estamos en ese momento donde estamos como uno más del montón, como uno más de la mayoría. Pero escúchame lo que te digo el día de hoy. El Señor te dice el día de hoy: no temas, Leví. Yo soy tu escudo. Porque es fácil temer en las circunstancias que estamos viviendo ahora. Es fácil temer cuando las cosas no se entienden. Es fácil temer cuando dice en este país que hay un aumento de sueldo y lo que uno se echa a reír. O a llorar, mejor dicho. Cuando dijeron que había un aumento, ya se empezó a disparar la divisa, y le devaluó más la moneda. Y toda la cosa está más cara ahora. Pero el Señor te está diciendo a ti: no temas. No temas. No temas. Y escúchame esta palabra profética que viene de parte del Señor para tu vida. Solamente por estar el día de hoy en este lugar. El Señor te dice: no sientas temor por lo que ves en el futuro o por lo que crees que puede venir en el futuro.
¿Sabes por qué? Porque el Señor es nuestro escudo. Amén. Así que todos los dardos que el enemigo quiera lanzar, todas las estratagemas que del diablo que quiera influenciar sobre nuestras vidas, todo demonio que se quiera levantar en contra de nosotros, primero tiene que vencer al Señor. Amén. Y cuando vence al Señor me avisa. ¿Aló? Así que el Señor es nuestro escudo. Amén. Pero aparte de eso dice, y tu galardón será sobremanera grande. Levante sus manos así al cielo y diga conmigo, tengo un galardón grande, dile. Tengo galardón grande. No me voy a poner a explicar sobre el galardón porque me va a ir toda la predicación en esto, pero escúcheme esto. Galardón significa premio o tiene similitud con eso. Cuando alguien tenga una competencia, no, mira, hay que entregarle el galardón porque fue el que ganó la competencia. Entonces hay un premio. Escúchame, nosotros tenemos recompensa de todo lo que usted y yo hemos sembrado en el reino de Dios. Amén. Créame, hermano. Porque como cantaba hace un momento, aun cuando no lo podemos ver, el Señor está orando. Así es. Ahora, ¿qué podía temer Abraham? El tipo era rico, el tipo era poderoso, el tipo tenía todo lo que aparentemente podía tener una persona, excepto que no tenía descendencia, no tenía hijo. Tal vez su temor era, de hecho, él lo expresa posteriormente, allá dice, Señor, ¿cómo es posible que yo me voy a morir y quien me va a heredar es un sirviente de la casa porque tú no me has dado hijos? Después que Dios le había prometido y todo. Quizá él temía era la venganza de los reyes que acababa de derrotar, o tal vez el futuro incierto, o tal vez que no iba a tener hijos. La verdad es que hoy en día hay muchas personas que están atemorizadas por todas las cosas que están sucediendo. Cuando es un problema de una enfermedad, cuando hay problema de un virus, de una bacteria o de cualquier cosa. Y obviamente, claro que usted y yo tenemos que ser personas entendidas. Pero no es en vano que el Señor dice que Él es nuestro escudo. ¿Cuántos lo creen? Ahora escúchame, el problema es que nuestra realidad es que la gente anda angustiada. Gente ya no puede salir en las noches a caminar tranquilo, porque si no seguro estoy atracado ya. Hay ciudades hundidas en el pecado, negocios en ruina. Y yo me he quedado sorprendido. Bueno, José que está aquí, el hijo de esta casa que está pastoreando por allá en Coro, que fue a la iglesia, no uno, ¿no? Que le alquilaron el lugar de una iglesia que existió. La iglesia se acabó. Y así encontramos cosas. Iglesias abandonadas, estructuras, edificios solos. Vemos y conocemos la historia del evangelio, del cristianismo, y vemos cómo Dios hizo cosas extraordinarias en Europa o en Estados Unidos, y vemos cómo esos lugares tristemente han sido abandonados o lo han adquirido otro tipo de personas para otras cosas. Y uno de los más famosos o de los últimos tiempos que hemos visto es la Catedral de Cristal en Estados Unidos. La mayoría de la gente ahora prefiere encerrarse o simplemente ignorar lo que está aconteciendo en el mundo. Esto ha traído mucho temor a muchas personas que están en angustia. Hay temor de salir a la tienda, hay temor de salir de noche, hay temor de acercarse inclusive hasta a otras personas. Todavía a esta altura del partido, como dicen por ahí,
Hay gente que siempre está buscando perjudicar a alguien para aprovecharse de la situación. Y sí, como dije hace un momento, las cosas se van a poner peor. Las cosas se van a poner más difíciles. Las cosas se van a poner más duras. Claro que sí. Pero así como Dios le dijo a Abraham en aquellos tiempos, nos está diciendo hoy también: no temas. Y pueden haber muchas razones, pero hay por lo menos dos contundentes que aparecen en el texto, por lo cual Abraham podía estar en paz, en tranquilidad. El primero es que el Señor prometió defenderlo. Dile a la persona que tiene cerca, dile: ahora es que te van a criticar, dile. No, ahora es que te van a juzgar, dile. Y ahora es que te van a mandar para el infierno. Claro que sí. Pero tranquilo, el Señor es tu escudo. Aló. Eso es que Él promete defendernos. Mira, por ahí se va a levantar la demoniera que usted no quiere, que no tenga ni idea de lo que va a suceder. Pero el Señor ha prometido defendernos. Él es nuestro escudo. Y lo segundo es que Él prometió dar una recompensa muy grande. ¿Aló? Y tu galardón será sobremanera grande. Escúcheme esto. Desde pequeño a nosotros nos animan los premios. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos? Y nuestros padres nos decían: bueno, mira, estudia, saca la buena nota. Para algunos de repente te compro la bicicleta, el celular, qué sé yo. O aunque sea un helado. Cualquier cosa. Había un premio y uno, ¿en qué estaba enfocado? En el premio. En lo que mi papá o mi mamá me prometió. Que digo que si yo pasaba el examen o yo pasaba con buena nota o no sacaba menos de cuánto, 18, 17, qué sé yo, oye, yo voy a obtener esto. Y trabajábamos y nos esforzábamos por esa promesa. ¿Verdad que sí? Dile a la persona que tiene cerca, dile, tenemos que volver a ser niños otra vez. Dile. Hay que volver a ser niños otra vez. Porque ahora el papá de los papás, el Padre Celestial, nos promete cosas y usted y yo no nos emocionamos. No le creemos. Tal vez porque a lo mejor nuestros padres tampoco cumplieron sus promesas. Y más, si mi papá no cumplió, bueno, imagínate. Pero el Padre Celestial sí cumple. Amén. Y Él ha prometido ser nuestro escudo. Pero Él ha prometido también entregarnos excelentes bendiciones. Exagerada, hermano. ¿Cuánto lo creen? Escúchame. Cuando sintamos temor por lo que viene más adelante, recordemos que Dios no nos dejará en los momentos más difíciles, ni en los medios difíciles, ni en los buenos. El Señor ha prometido nunca dejarnos. Allí en Mateo 28, 19, 20 días me dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él ha prometido también traer extraordinarias bendiciones para nuestras vidas. Diga conmigo, un galardón grande. Diga. No, el galardón no es grande, no. Es soberana, sobremanera grande. Así son las bendiciones que el Señor trae para nuestras vidas. Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido protegernos. Así que no sientas temor.
Dile a la persona que tiene cerca, dile, no temas. No No temas. temas. ¿Qué es lo primero, la primera advertencia que el Señor nos da para recibir sus bendiciones? No No peques más. Diga conmigo, no peques más. No peques más. Lo segundo, no juzgues. Tercero, No temas. no temas. La cuarta, no desmayes. Vaya conmigo por favor, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Dice así: no temas, porque yo estoy contigo, ya hablamos de eso. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no desmayes. No No desmayes. desmayes. Ahora, ¿qué es desmayarse? ¿Alguien se ha desmayado alguna vez? ¿Ninguno? ¿No le dio el beriberi? ¿El soponcio? ¿El patatú? ¿No? No voy para eso. Nada de eso. Era para mí. Yo nunca me he desmayado tampoco, pero sí he estado a punto. Sí he estado a punto. En una oportunidad, era cuando tenía una infección en las amígdalas y estaba con tanta fiebre, mucha fiebre. Y llegó un momento donde se me bajó la tensión y empecé así como que a tambalearme y tuve que agarrarme así como que estaba a punto como de desmayarme. Y la segunda y otra vez fue cuando tuve la recaída de hepatitis y me estaba muriendo. También se me fueron los tiempos, estaba aquí que me desmayaba ya y estaba. Pero nunca he tenido la oportunidad de desmayarme. Pero el que se ha desmayado alguna vez es una persona que pierde el sentido. Algunos dicen que pierde el conocimiento, pero no es el conocimiento que pierde. Pierde el sentido y no es en sí. No, perdió el sentido en sí, no. Perdió el sentido en él. O sea, no sabe quién es, ni dónde está, ni qué le pasó. De hecho, la persona después que reacciona del desmayo dice, ¿qué pasó? ¿Verdad que sí? Y lo vemos en las películas, lo vemos en una persona que le puede pasar en realidad. Ahora, ¿qué sucede cuando nos desmayamos o cuando una persona se desmaya? Que cualquiera lo puede agarrar y zumbarlo para donde sea. Préstame atención a esto, no te lo pierdas porque te va a bendecir. ¿Cómo es esto? Una persona desmayada no tiene conciencia de él. No sabe dónde está. Algunos dicen que sueñan algo. Algunos dicen, no sé, yo estaba así como un arma oscuro, que no oía nada, o qué sé yo. Pero una persona que no puede defenderse, que no puede caminar, que no puede actuar, que no puede reírse, que no puede llorar, no puede hacer nada porque está como morido o mortudo. Algo así es una persona cuando se desmaya. Préstame atención a esto. La única diferencia de una persona muerta a una persona que se desmaya, la única diferencia es que una vive o tiene vida y la otra no. Pero los dos lo pueden agarrar y lo danzan para donde sea. Porque no se puede sostener por sí mismo, porque no puede caminar por sí mismo, porque no puede hablar, respira de bromita, porque todavía el cerebro funciona y le manda las pulsaciones al corazón y le estímulo a los pulmones y empieza, tú no puedes hacer, voy a detener el corazón. No puedes hacer, ¿verdad que no? Porque eso es automático en el cuerpo. Y aún cuando usted y yo
por obstrucción mecánica obliguemos a los pulmones que no respiren y nos tapamos la nariz, nos tapamos la boca, automáticamente el pulmón sigue trabajando, solo que no puede absorber nada porque está obstruido, pero sigue funcionando igual. Es algo que el cuerpo automáticamente sigue funcionando. Pero cuando usted y yo o cualquier otra persona se desmaya, lo único que sigue funcionando, no te lo pierdas, es lo que Dios nos dio para vivir. Ojalá que se te revele en esta noche. Pero desmayado, cualquiera nos lanza para cualquier lado y nosotros no podemos hacer nada. La única diferencia es que estamos vivos y tal vez algún día reaccionemos. El desmayo es como cuando una persona entra en coma o lo inducen en un coma. Está vivo, está latiendo el corazón, está funcionando. Algunos obviamente a lo mejor con equipo, con aparato, pero está vivo todavía. Escúchame esto, no te lo pierdas. Pero usted y yo no tenemos voluntad. O sea que cualquiera nos agarra, nos lanza por un barranco, nos lanza para donde sea, nos llama y de repente cuando nos dicen, ¿qué hace qué? ¿Y cómo llegué yo aquí? Estoy desmayado. Préstame atención. ¿Sabía usted que así pasa espiritualmente también? Aló. Hay gente que anda desmayada por ahí, espiritualmente hablando, que lo lanzan y lo mueven para donde sea y ellos no hacen nada porque no tienen autoridad sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Hay gente que hoy cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y después dice, no, solo Jesús. Hay gente que cree en el fuego de Dios, en los milagros, en señales de prodigios, y otro día está creyendo, no, hay que hacerse la cruz para poder persignar. Sí. Hay gente que cree que estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, y uno dice, no, ya eso ya vino, ya eso ya pasó, está listo. O eso nunca va a funcionar, eso es mentira, eso es falso. Hay gente así. Hay gente así que cada vez que se levanta una nueva ola de mentira, de calumnia, de sectas satánicas o lo que sea, la gente lo cree. La gente cree en esas cosas. Son personas que son fáciles y la gente lo manipula y le hace creer cualquier cosa. Por eso el Señor nos dice allí, a través, como le dijo a Isaías, no desmaye, o sea, no deje que la gente te batuquee para donde sea, o que te lance para donde sea, o que te manipule. Mantente firme, que no se te vayan los tiempos. Es otro término. ¿Y qué le pasó? No se le fueron los tiempos. Claro, ese es más un término automotriz. El Señor nos dice hoy también, no desmaye, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Generalmente, ¿qué pasa a nivel del cuerpo humano cuando una persona se desmaya? ¿Cuál es los síntomas o cuál es la causa por la cual el desmayo? Puede ser por baja de tensión, como casi me pasaba a mí. Se le bajó la tensión, las cosas, la broma, tal. O subida de tensión también puede ser. Persona que está débil, mucho tiempo sin comer. Hablando de eso, me pasó un ayuno también. El tercer día me paré más que una broma así, casi se me van los tiempos. Eso sucede también. El cuerpo se debilita. ¿Cuál es la otra palabra técnica que usan los médicos? Se descompensa, pierde algunos valores, pierde sentido y dice, uy.
Pero el Señor nos dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, te inyecto cristomicina para que te mantenga firme y no te andes desmayando por ahí. De hecho, eso pasa mucho cuando éramos muchachitos y nos íbamos a la calle a jugar pelota sin desayunar, ¿se acuerdan? Y después andábamos todos ahí. ¿Quién desayuna por ahí? Pero mejor dicho, no desayuna y después como a las 10 o 11 de la mañana anda desmayado. ¿Viste? Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, por eso el Señor te dice, no desmayes. A algunos les pasa así, si no desayuna, anda desmayado por ahí después, sin fuerza, desanimado. Pero el Señor nos dice hoy, no desmayes porque yo soy tu Dios que te meto la cristomicina, te inyecto las vitaminas necesarias para que te mantengas fuertes. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ey! Escuche la promesa, por favor. ¿Me acuerdas que lo que vimos en 2 Corintios? Por allá. Las promesas en el Señor son en Él sí y en Él amén. Siempre te ayudaré. ¿Cuántas veces nos va a ayudar el Señor? Siempre. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¡Ey! Siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuándo? Siempre. Diga conmigo siempre. Siempre. No, diga otra vez siempre. Siempre. No, dígalo de nuevo siempre. Siempre. Escúchame esto. Dios eligió a Israel mediante de Abraham porque así lo quiso. No porque el pueblo se lo merecía, para que ese pueblo de Israel fuere su pueblo. ¿Está aquí conmigo? El Señor también te escogió a ti y me escogió a mí para hacer algo extraordinario y no porque lo merecíamos. Simplemente por su gracia. Sin embargo, yo soy de los que creo que algo bueno ve Dios en nosotros. Algo. A pesar de que Él eligió a los israelitas para representarlo ante el mundo como su pueblo, estos fracasaron en lograrlo. Pregúntale a la persona con mucho cariño, dile cómo vamos tú y yo. Como tú y yo. ¿Nos parecemos los israelitas? Que fallamos a veces sí, a veces también. Que pecamos a veces sí, a veces también. Aló. ¿Y somos el pueblo de Dios? ¿Está aquí conmigo? En estos días vi uno de esos tantos grupos que uno está por ahí. Una discusión teológica, si somos el pueblo nosotros de Dios o no somos el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, pero no puede haber otro que no sea israelita, que sea el pueblo de Dios, que no sé qué broma. Y hay esa discusión teológica ahí. Y digo, bueno, yo no sé, pero en el caso de Pablo también dijo lo mismo. Y otros cuantos más. Yo hice un comentario referente a esto y dije, bueno, así como pasó en el tiempo de la iglesia primitiva, donde estaban reunidos solo israelitas ahí nada más, y unos que no eran judíos se acercaron y dijeron, oye, nos gusta esto. No, usted primero se tiene que circuncidar, primero tiene que cumplir esto, tiene que cumplir aquello. No, vino el Espíritu Santo, los bautizó toditos y toditos se quedaron aquí. Ajá, ¿y ahora? Y gracias a Dios uno se le reveló y le dijo, oye, ven acá, si el Padre, si el Señor lo bautizó con su Espíritu, ¿quiénes somos nosotros para estar exigiendo qué? Te le digo, sí, ¿verdad? Nosotros no somos judíos, no somos israelitas, no somos el pueblo que Él escogió por primera vez allá, pero ahora somos parte de ese pueblo a nivel espiritual. Pero ¿cómo nos estamos portando? ¿Como los israelitas?
que en la historia del pueblo de Israel ellos fallaban, pecaban, Dios les pedían perdón, Dios los restauraba, los bendecía otra vez, volvían a pecar, volvían a fallar, se volvían a desastres, miseria, guerra, los destruían, se volvían a arrepentir, Dios los volvía a perdonar, los volvía a salvar, los volvía a restaurar, los volvía a bendecir, volvían a pecar, y así sucesivamente con un pocotón de veces. Nos parecemos un poquito, ¿eh? Escúchame, solo que hay un pequeño detalle aquí. Los israelitas también sufrieron el castigo y el cautiverio por su pecado y desobediencia. Aló. Tal vez a usted y a mí nos puede estar pasando lo mismo. Porque ahora todos nosotros los creyentes somos parte del pueblo escogido de Dios. Y todos tenemos la misma responsabilidad de representarlo a Él ante el mundo. Pero usted y yo también podemos sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia y de nuestro pecado. Amén, guayayay. Pero gracias al Señor que Dios es un Dios misericordioso. Pero también la Biblia dice que es fuego consumidor. No escucho ningún amén. Pero dígame que es verdad también. Pero tenemos la gracia de Dios. Y por su gracia podemos venir delante de Él, pedirle perdón a Él y que Él nos redima del pecado. ¿Cuánto dice amén? Nos limpie del pecado y nos ayude a seguir adelante. ¿Cuánto dice amén? Amén. Pero tenemos que tomar decisiones para cambiar nuestra manera de vivir. Un día, Él reunirá a todo su pueblo, a todos los que decidieron servirle. Un día. Los judíos, los no judíos, los venezolanos, los colombianos, todo. De toda tribu y de toda nación, dice la Escritura, que vas a ver allá arriba en los cielos. Y entonces será el único día donde Él no va a juzgar. Y va a ser un juicio para la eternidad. Tu trabajo y mi trabajo es mantenernos en santidad, en obediencia y en fidelidad al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces emocionalmente nos desmayamos. ¿Sabe cómo es ese desmayo emocional? Cuando no queremos ir a evangelizar. ¿Sabe cuándo es ese desmayo emocional? No nos queremos más bien entretener con el teléfono, con la película, con el internet, con la computadora, con cualquier otra cosa. ¿Sabe cuándo tenemos un desmayo también emocional y espiritual? Cuando ya no queremos orar. Nosotros vemos los árabes, ni siquiera los judíos israelitas, que ellos lo hacen también, pero más que todos los árabes. Y ellos por lo menos nos dan una tremenda lección referente a eso. Que tú puedes estar en cualquier parte del mundo, pero cuando llegue la hora que a ellos les toca orar, a las 12 del mediodía, ellos agarran y buscan su trapito, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? Tendilla, ¿no? Como una alfombrita, un pañito, una broma ahí. Y la acuestan en el suelo, las tiran. Y ellos ya saben dónde queda la dirección, dónde está la Meca. Y por allá se inclinan. Y oran. Ellos no les importa lo que pueda estar pasando en el mundo. Lo importante para ellos es orar en esa hora, en ese momento. Pero ustedes a mí nos piden orar a las 6 de la mañana aquí en la iglesia y no puedo hacer ese esfuerzo, mucho. Aló. A partir de esta semana que viene comenzamos un clamor de sesión a las 5 de la mañana con todos los pastores a nivel nacional. ¿Por qué usted y yo no hacemos un esfuerzo para eso? Para adorar a Dios, para glorificar a Dios.
¿Mm? Pero queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? Aló. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no desmayes. No desmayes. Y hay varias razones, te voy a decir por lo menos 2 o 3, por los cuales no podemos desmayar. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Primero, porque la presencia de Dios, el mismo Dios, está con nosotros. Él dice en ese texto, yo estoy contigo. Señala a la persona que tiene cerca, dile, el Señor ha prometido estar contigo. El Señor prometió estar contigo. Escúchame. También cuando Moisés le dijo a Dios, o Abraham le dijo a Dios, hey, Dios le dice, necesito que hagas tal cosa. Y dijo, bueno, Señor, yo voy, pero si tú vas conmigo, si tu presencia va conmigo. La presencia de Dios es el mismo Dios, estando en el lugar. Por eso se dice presencia. Porque es cuando Dios está presente en el lugar. El Señor ha prometido estar presente todos los días de nuestra vida. Lo segundo, ¿por qué no podemos desmayar? Porque Dios ha establecido una relación con nosotros. Él dice ahí en el texto que leímos ahí en Isaías 41:10, yo soy tu Dios. No estás huérfano, no estás huérfana. Tenemos un Padre que nos ama. No importa si a ti tu papá o tu mamá no te criaron, no importa si a ti te abandonaron cuando eras chiquito, o tú fuiste producto de una violación, o cualquier razón o motivo de lo que haya sucedido. El Padre hoy te dice, yo soy tu Dios. Así que no estamos huérfanos. Y como dice las Escrituras, aun cuando nuestro padre y nuestra madre nos dejare, con todo, el Señor nos recogerá. Tenemos un Padre que nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Y número 3, Dios nos da la seguridad de fortalecernos, ayudarnos y vencer al pecado y a la muerte. ¡Ja! Siempre te ayudaré, dice la palabra. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es siempre, no es a veces. No es cuando las cosas están medio difíciles, él huye o se esconde. No. El único que se queda cuando las cosas están mal es Dios. ¡Ja! Como dicen por ahí, cuando el barco se está hundiendo, lo primero que sale del barco. ¿No lo he escuchado por ahí? El término, las latas. Son los primeros que... El Señor siempre se queda, las latas se van. Uy, eso está como duro, ¿eh? Vamos a hablar de otra cosa para que no se sienta mal. Oh, Padre amado, no lo había visto ese punto, lo he visto yo. Mientras que todos huyen, mientras que todos se van, mientras que todos se abandonan, cuando la cosa está fregada, cuando la cosa está difícil, el Señor permanece. Amén. Adoramos y glorificamos a nuestro Padre porque Él sigue siendo fiel. Amén. ¿Te has dado cuenta de todas las formas, las maneras que el Señor nos ha ayudado? ¿Te has puesto a pensar un poquito sobre eso? Como lo he dicho varias veces, el año pasado fue un año muy duro. Finalizando el año, el Señor empezó a abrir puertas, a hacer milagros, y de ahí no ha parado. Y ahí siempre Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo, Dios está haciendo algo. Y uno se queda viendo, oye Señor, lo que pasamos el año pasado no es nada de las bendiciones que tú has determinado sobre nuestras vidas en estos tiempos. Así es, amén. Así que la persona que tienes a tu lado, dile, prepárate para recibir y para que sea realidad todas las promesas que el Señor te ha dado.
Porque en Él son sí, son amén. Amén. La victoria de Dios se hará realidad en nuestras vidas si permanecemos, si no nos apartamos, pero principalmente si no pecamos, si no juzgamos y sobre todo si no desmayamos. Dile a la persona que tiene cerca, dile, deja la peleadera ya, dile. Porque ahora eso como que es el boom ahora, discutir de teología y de para ver quién tiene la razón o a ver quién conoce de más o cómo es el caso. A mí me gusta la teología y yo estudio la teología y quiero seguir aprendiendo porque yo entiendo que uno tiene que conocer la verdad bíblica. Pero hay gente que se la pasa en eso. Ustedes y yo tenemos que seguir peleando, pero no con los hermanos ni con las hermanas. Ustedes y yo tenemos que seguir peleando en contra de Satanás y su reino. Así es. Tenemos que seguir peleando para salvar vida, para ganar vida, para evangelizar, para que toda nuestra familia se vaya para el infierno. ¿Cuántos dicen amén? Ah, para que toda nuestra familia se salve. Amén. Para eso que tenemos que pelear. Así es. Pero pareciéramos que no hiciéramos nada. Pues, pastores, que yo le he hablado un poco de veces a mis padres, yo le he hablado un poco de veces a mis hermanos, a mis hijos, pero ellos no me paran, siguen insistiendo, porque si ellos se mueren, se van a ir una eternidad sin Cristo. Vuélvase fastidioso, no importa, sigue insistiendo. Yo no paro, hermano. Yo no paro, y cada vez que veo una burlada de un familiar, yo digo, Señor, ten misericordia a este cabezón. Padre, empiezo a orar, empiezo a decirle, Señor, haz algo. Haz algo. Porque no se trata si yo tengo la razón que Cristo viene ante el milenio, después del milenio, o durante el milenio, no se trata de eso, se trata de la vida eterna, de lo más importante de un ser humano. Pero a la gente le fascina más discutir teología que ganar almas para Cristo. Aló. Dile a la persona que tiene cerca, dile, tienes que seguir peleando. Dile, batallando, dile. Pero para saquear el reino de las tinieblas y poblar el reino de la luz. ¿Me escuchó? Para arrebatarle las almas al diablo. Para eso tenemos que seguir peleando. Porque de qué me vale a mí o a ti conocer toda la teología. Por eso habla la Biblia desde ahí en Corintios. De qué no vale tener toda la ciencia, todo el conocimiento, bro, y no tengo amor. Porque el conocimiento puede ser una estrategia o una herramienta para ganar almas para Cristo. Pero no es el fin es ganar almas. El fin es poblar el reino de los cielos, ese es el fin. Claro que tenemos que pelear, pero no caer en discusiones tontas, necias, que no edifican en nada. Dile a la persona que tiene cerca, dile, no deje de pelear, dile. No deje de pelear. ¿Pero para qué es que vamos a pelear? Para discutir a ver si cuándo es que viene el Señor, si antes del milenio, durante el milenio, después del milenio, si el Señor cuando se murió fue para el infierno y rescató a todos los que estaban en el infierno, como me dijo uno por ahí. Yo dije, ¿qué? Ok, sigue queriendo lo que tú quieras. Tenemos que seguir peleando. ¿Cuánto dicen amén? Pero es para rescatar almas para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Para qué es que vamos a pelear? No te escuché. ¿Para qué es que vamos a pelear? Para eso tenemos que evangelizar. Para eso tenemos que hablarle a la gente del Evangelio acerca de Jesús. Para eso tenemos que abrir nuestra boca. Para eso tenemos que actuar correctamente. Vaya conmigo Jeremías, por favor. Capítulo 51, versículo 30. Jeremías 51, 30.
Dice así: los valientes de Babilonia dejaron de pelear. Los tipos eran los valientes, pero dijeron que no iban a pelear más. Se encerraron en sus fortalezas. O sea, se quedaron viendo televisión en su casa, pues. Ahí pegó la computadora, el teléfono. Le faltaron las fuerzas. Ah, ya están desmayados. Se volvieron como mujeres. Guau. Oh, oh. Cuando estaba leyendo este texto y leía los comentarios bíblicos y buscaba el texto original y todo aquello, yo decía, ¿de verdad dice así? Que aquellos que tenían que salir a la guerra, a la batalla en ese entonces, se achicopalaron, como dicen por ahí. Temieron, se asustaron y fueron y se cerraron en su fortaleza y andaban como desmayados, les faltaron la fuerza. Y el término sí correcto que usa, se volvieron como mujeres, porque las mujeres no salían a la batalla, eran los hombres. Hay un poco de hombres que se están volviendo como mujeres, y no por las desviaciones sexuales, que cada vez está más peor que antes, por supuesto, eso también, pero a nivel de actitud, a nivel de determinación, a nivel de desafío, a nivel de reto, a veces las mujeres son más valientes que uno nosotros. A veces son las mujeres casi siempre las que salen a evangelizar, más que nosotros los hombres. Porque la mayoría de las mujeres no les da pena, pero nosotros los hombres sí, es que me da pena. Pero no nos da pena ir a pecar, eso sí no nos da pena. Ir a adulterar, fornicar, mentir, a ingerir licor, a drogar, eso sí no da pena. Pero salir a evangelizar así, eso sí no da pena. Hay personas así, donde se encierran en sus casas, donde siempre tienen algo que hacer por encima de lo que Dios nos mandó a hacer. Hay que trabajar, hay que formar, yo no digo que no trabaje, hay que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja es que no coma. Pero usted y yo tenemos que ir a conquistar vidas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero escúchame, ¿qué sucede cuando la actitud nuestra es encerrarnos en nuestra casa y no ir a predicar la palabra de Dios? La última parte del texto dice: incendiadas están sus casas y rotos sus cerrojos. Si usted y yo no salimos a la calle a ganar vidas para el Señor y a pelear por las almas, no espere que en nuestra casa haya paz. ¿Me está escuchando? No esperes eso. Nuestras casas se van a incendiar. ¿Sabes por qué? Porque así como el pueblo de Israel fue desobediente y asumió las consecuencias y recibió las consecuencias de su desobediencia, así pasa con usted y conmigo. Cuando usted y yo decidimos hacer lo que mejor nos parece y no obedecemos al Señor. El Señor nos ha dicho un pocotón de veces que usted y yo lo principal que tenemos que hacer es ir y ganar almas para el Señor. Predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Te cuento otra cosa. Si usted y yo no salimos a evangelizar, nuestras casas van a estar desprotegidas. Eso es lo que significa rotos sus cerrojos. Los cerrojos eran los candados. Trancaban la casa, aseguraban la casa. Tú y yo tenemos que salir y predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pónganse de pie, por favor, por un momento.
Escucha esto, iglesia. Recuerda lo que el Señor nos ha dicho. Te he dicho 4 de las 7. De las 7 advertencias que el Señor nos dice, hey, ten cuidado, porque puede haber problemas. ¿Cuál es la primera advertencia? No peques más. Dile a la persona que tiene cerca tuyo, dile, no peques más. No peques más. La segunda, no juzgues. No juzgues. La tercera, no temas. No temas. Y la cuarta, No desmayes. no te dejes del yeyero. No desmayes. Escúchame esto, iglesia. A veces, humanamente nos podemos sentir cansados, agotados. A veces llega un momento donde uno dice, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Como dicen por ahí, se le explotan las cotufas, se le sale el humo por las orejas. Llega un momento donde uno está a punto como de desesperar, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Porque a nivel humano dejamos de confiar en el Señor. Escúchame esto. Pero si usted y yo confiamos en el Señor, nunca nos sentiremos así. Porque el Señor nos dice que no pequemos. El Señor nos dice que no juguemos. El Señor nos dice que no temamos. Y el Señor nos dice que no desmayemos. Porque una de las tantas promesas que Él nos dice es que Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido ser nuestro escudo. Y su promesa en Él son sí y son amén. Yo creo en la promesa de Dios. ¿Usted lo cree también? Levanta tus manos entonces por un momento. Cierra tus ojos. Y repite conmigo esta oración. Diga conmigo, Padre eterno. Diga conmigo, perdóname, Señor. Porque yo he temido. Porque he desmayado. Porque he juzgado a otros. Y porque he pecado. Diga conmigo, Señor, ayúdame a serte fiel, a vivir para ti en santidad y en integridad. Diga conmigo, Señor, quiero serte fiel. Quiero ir y ganar vidas para ti. Diga conmigo, Señor, ayúdame a ser un instrumento en tus manos para la salvación de muchos. Levanta tu mano y diga conmigo, Señor, aquí estoy, dispuesto y disponible para tu obra. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Padre, hoy te pido que sigas bendiciendo a tu pueblo. Señor, ayúdalos a permanecer firmes. Ayúdalos, Señor, a ser fiel a tu palabra. A ser, Señor, comprometidos contigo para predicar tu palabra. Señor, úsale para que miles sean salvos. Para la gloria y la honra de tu nombre. Si usted lo cree.